Mi nombre, como os han comentado ya, es Antonio Leiva, me dedico a la formación de Android, de Kotlin y soy Google Developer Expert en Android y Kotlin. Soy partner de formación de JetBrains y ahora también estoy en el programa de Content Creators de JetBrains y por eso voy a poder sortear una licencia luego de los seeds de JetBrains y es lo que haremos un poco al final. Pero bueno, vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy. Voy a estar hablando sobre Kotlin Multiplatform y cómo esto nos permite tener un código para aplicarlo a cualquier tecnología o casi cualquiera que se nos pueda ocurrir. Hoy vengo con un pequeño ejemplo, con algunos conceptos generales para que entendáis cómo funciona la tecnología, qué podemos llegar a hacer con ella, en qué punto está hoy en día y conozcáis esta nueva tecnología que puede cambiar la forma de desarrollar aplicaciones multiplataforma en los próximos años. De eso además hablaremos o parte de ello en el debate que tenemos después de comer, así que os animo a que también vengáis si os interesa el tema. Entonces, trataremos un poco sobre qué es Kotlin Multiplatform, qué ha venido a hacer aquí y qué lo diferencia quizá de un poco de otras tecnologías. Vamos a ver rápidamente, entraremos en materia, cómo crear un proyecto desde cero. Veremos también el ecosistema de librerías o bibliotecas que tenemos hoy en día, que nos permite simplificar el trabajo en Kotlin Multiplatform. Y finalmente haremos una pequeña demo donde os enseñaré un ejemplo de un proyecto desarrollado con Kotlin Multiplatform para que veamos un poco qué pinta tiene, ¿no? Y cómo funciona y un poco también ver a nivel de código qué pinta tiene esto también, cómo se ejecuta, bueno, un poco para que tengáis un primer acercamiento a esta tecnología. Entonces, ¿qué es Kotlin Multiplatform? Kotlin Multiplatform es una tecnología que nos permite escribir el código de varias aplicaciones una única vez y utilizarlo en múltiples plataformas. No sé si conocéis mucho sobre Kotlin, pero Kotlin es un lenguaje que nació originalmente para la máquina virtual de Java, pero desde el principio ya apuntaba a que se pudiera utilizar en otras tecnologías. De hecho, con el primer lanzamiento de Kotlin ya existía una versión que era Kotlin.js, que lo que hacía era, para los que lo conozcáis, un equivalente a TypeScript. Tú escribes el código en Kotlin y te lo transpila a JavaScript y con eso podíamos hacer ciertos desarrollos web utilizando esto. Pero poco a poco aquello fue evolucionando, se empezaron a crear nuevos targets. Uno de los más importantes fue el de Kotlin Native, que lo que hacía era quitarse la obligación de tener que ejecutarse en una máquina virtual y entonces ya Kotlin podía ejecutarse en cualquier dispositivo de forma nativa, ¿no? Y eso abrió el mundo a que, por ejemplo, pudiéramos desarrollar aplicaciones de iOS o partes de ellas utilizando Kotlin. Con Kotlin Multiplatform lo que conseguimos es que, aunque tengamos distintos targets con los que podemos trabajar con Kotlin, lo que pasaba antes de que existiera Kotlin Multiplatform es que aún así lo teníamos que reescribir para cada tecnología. Entonces, estábamos utilizando un lenguaje común para todos, pero luego no podíamos reaprovechar el código en todas ellas. Kotlin Multiplatform viene a suplir ese hueco. Lo que hace es que ahora escribimos el código una única vez en unos módulos que veremos que son módulos comunes y esos módulos los pueden utilizar todos los distintos targets para los que trabaja hoy en día Kotlin Multiplatform, que luego veremos un poco cuáles son. Y lo que nos permite también Kotlin Multiplatform, a diferencia quizá de otras tecnologías multiplataforma, es que nosotros decidimos hasta dónde compartimos código. Puede ser simplemente una pequeña librería que hacemos en Kotlin Multiplatform y que usan el resto de clientes, o puede ser toda la lógica de negocio, lógica de aplicación y la parte de UI ser nativa en cada tecnología, o podemos ir de extremo a extremo e incluso hacer la interfaz de usuario multiplataforma. Entonces nos deja esa granularidad que quizá otras tecnologías, que aunque buscando formas también se podía, ya lo hablaremos también esta tarde en el debate, quizá no estaban tan pensadas para eso, estaban pensadas simplemente para que hagas de punta a punta tu aplicación completa en multiplataforma y que funcione exactamente igual en todas las tecnologías. Aquí tenemos la opción de decidir hasta dónde llega Kotlin Multiplatform, que es un poco lo que vemos aquí. Podríamos solo compartir un trozo de
de lógica de negocio, puede ser una pequeña librería o un pequeño módulo que por lo que sea queremos reutilizar en todas las plataformas. Podría ser compartir toda la lógica de la aplicación y dejar la UI nativa en cada tecnología, o irnos al stack completo escrito en Kotlin Multiplatform. ¿Cuáles son los targets soportados a día de hoy? Tenemos el target JVM/Android, los pongo juntos aunque no son exactamente iguales porque Android tiene ciertas particularidades, pero digamos que el mundo máquina virtual de Java lo tendríamos ahí. Luego tenemos otro target de Kotlin Multiplatform, que sería el nativo, el que no necesita ninguna máquina virtual para ejecutarse. Y aquí ya pues, podemos apuntar a cualquier sistema. Ahí he puesto, pues, por ejemplo, iOS, macOS, Linux, Windows, pero podemos ejecutar, yo qué sé, Kotlin en una Raspberry Pi, por poner un ejemplo, o al final en cualquier sistema que soporte la LLVM, que no voy a entrar ahí, pero si os suena, pues que sepáis que se basa en esa tecnología. Y luego tendríamos la variante web, que sería JS y WebAssembly. Esta es una de las últimas que ha sido incluida, donde podemos hacer aplicaciones de navegador, que tendríamos la parte browser, o con Node.js podríamos hacer parte de backend, pero con tecnologías web. ¿Cómo funciona esto? Pues os decía que podemos elegir el punto de conexión con nuestra parte nativa, y esto se hace con una funcionalidad que es el expect actual, que al final son dos modificadores de funciones que fueron incluidos exclusivamente para el tema de Kotlin Multiplatform. Fueron probablemente los dos únicos elementos del lenguaje extra que se añadieron para soportar Kotlin Multiplatform, que son como una especie de interfaz, ¿no? Donde nosotros en el módulo común decimos, yo espero que aquí tenga esto implementado en cada uno de los targets, y luego con el actual, cada target lo tiene que implementar basado en sus tecnologías, ¿no? No es lo mismo almacenar un fichero en un dispositivo Android que en un dispositivo iOS o incluso en una aplicación web. Entonces, cada uno lo tiene que implementar a su forma. Obviamente, hoy en día, cada vez más existen librerías que nos van evitando hacer estos expect y actual. Por ejemplo, sistema de almacenamiento en ficheros, pues no tenemos que implementar nuestros expect actual porque ya existen librerías que ya han hecho ese expect actual por nosotros. Pero para que sepáis un poco que ese es el concepto que hay por detrás de todo esto. Que en cuanto queremos conectarnos con la parte nativa, hacemos un expect en la parte común, un actual en cada uno de los targets nativos, y así es como nos comunicamos entre las dos partes. Luego en cada tecnología tiene sus pequeños, cada target tiene sus pequeños detalles, ¿no? De cómo luego finalmente eso se comunica en el caso de Kotlin.js con JavaScript, o en el caso de nativo, si por ejemplo estamos apuntando a iOS, cómo comunicarnos con Swift. Bueno, ahí ya hay muchos detalles en los que no me da tiempo a entrar hoy, pero que sepáis que al final ese salto del nativo al multiplataforma es muy sencillo gracias a este concepto. ¿Cómo creamos un proyecto desde cero en Kotlin Multiplataforma? Bueno, pues nos podríamos crear nosotros la estructura de un proyecto multiplatform, pero la verdad es que, al menos a día de hoy, requiere de bastante configuración, sobre todo a nivel de build.gradle. Kotlin Multiplatform usa el sistema de compilación de Gradle y, por tanto, necesita de cierta configuración para funcionar correctamente. Entonces, lo más sencillo es utilizar el Kotlin Multiplatform Wizard, que lo tengo por aquí, que básicamente, voy a cambiarle el tema para que lo veamos un poco mejor, básicamente nos pide el nombre del proyecto y en qué targets vamos a trabajar. Podemos elegir todos los targets que nos interesen. Tenemos Android. En iOS podemos decidir si utilizamos la UI nativa con SwiftUI de iOS o utilizamos Compose Multiplatform, del que hablaremos luego un poco. Y luego también tenemos targets de escritorio, de web. Incluso podemos montar nuestro servidor con esto. Voy a ver si se me descarga. A ver, bueno. A ver si lo pudiera comprimir desde aquí. No.
Bueno, en cualquier caso os voy a enseñar la estructura ya de un proyecto que es un poco más avanzado, aunque luego veremos más detalles, pero así os cuento qué pinta tiene, ¿no? Se ha ido esto... Ahí. Vale. Entonces, nuestro proyecto, cuando lo creamos desde cero, este proyecto en particular, he elegido todos los targets. Voy a ver si cambiando el tema se ve un poco mejor, que el tema oscuro se ve aquí un poco regular. A ver si lo puedo cambiar el tema claro fácilmente. Ahí. Algo mejor se verá. Entonces, cuando lo creamos desde cero, tenemos una serie de carpetas ya creadas. Como os digo, este proyecto tiene absolutamente todo. Como si quisiéramos crear una aplicación Android, iOS, web y escritorio e incluso un backend, todo con un proyecto de Kotlin Multiplatform. Entonces, lo que tenemos es nuestro proyecto principal, con una parte que es la parte de Compose. Centrémonos ahora mismo, esta sería la parte de UI, tampoco vamos a entrar a fondo en esto ahora mismo, luego os contaré un poco más. Una parte donde crearemos nuestro servidor y luego el módulo Share del que os hablaba antes, es un módulo compartido entre todas las plataformas, donde podemos escribir el código que es que todas las plataformas van a compartir. Es interesante ver cómo está estructurado este módulo, porque es un poco el funcionamiento que tiene Kotlin Multiplatform cuando estamos trabajando en estos módulos multiplataforma. Tendremos siempre dentro de él un source set o una carpeta que sea la common main, donde va a ir todo el código que es exactamente igual para todas las plataformas, y cada vez que hagamos un expect actual de los que hablábamos antes, el expect irá en la parte común y el actual en cada uno de los source sets específicos de cada uno de los targets. Por ejemplo, si algo concreto de iOS irá en iOS main, algo concreto de JVM, de la máquina virtual de Java, irá en JVM main, de WebAssembly, en este caso no estoy usando el JavaScript básico, sino sobre WebAssembly, luego hablaremos por qué, iría en esta carpeta, y lo de Android aquí arriba. Entonces, cuando nosotros hacemos un expect actual, que a lo mejor tengo alguno por aquí que os pueda enseñar, no, en la parte de test no, en la de common. Cuando hacemos un expect actual, por ejemplo aquí tengo un módulo, esto es de inyección de dependencias, que luego hablaremos también un poco, pero estoy esperando un módulo de inyección de dependencias que sea el módulo nativo que me dé todas las dependencias nativas en cada tecnología. Aquí tengo el expect y luego en cada uno de los targets, si por ejemplo me voy al de Android, tendría la implementación con su actual. Y de esa forma, cuando el módulo común necesite ese módulo, estoy hablando mucho de módulo, ese módulo de inyección de dependencias, que se llaman igual pero no son lo mismo, irá a la parte actual de la tecnología concreta a recuperarlo. Esto todo en tiempo de compilación, claro. Os decía que expect actual funciona como una interfaz, pero la diferencia es que el expect espera implementaciones concretas en cada target en tiempo de compilación, y si eso no está, no compila, es decir, falla en tiempo de compilación. Una interfaz podríamos o no implementarla en todos los targets y no nos daría problemas de compilación. El expect actual sí que interactúa durante la compilación y, por tanto, espera que eso esté implementado antes de ejecutarse. Y así es un poco la estructura que tiene. Luego, en particular para iOS, tiene su propio módulo porque tiene que tener toda la estructura de un proyecto de iOS con su Xcode Project, con también los ficheros que enganchan luego con la parte de iOS. Pues, por ejemplo, para los que sepáis un poco de iOS, tenemos la parte de iOS App, que lanza la aplicación, y esta parte luego tiene el Content View, que sería la vista principal de nuestra aplicación, que la tenemos implementada aquí, y aquí ya es donde enlaza con el mundo de Kotlin. Esta llamada que veis aquí, al Main View Controller, esto ya está escrito en código de Kotlin. Y desde iOS se puede consumir perfectamente gracias a que
pues bueno, toda la parte escrita en Kotlin funciona como un framework para iOS y, por tanto, tiene acceso al código que escribamos en la parte de los módulos compartidos para la parte desde Swift, en este caso. Y bueno, así es como funciona un poco todo. Al final siempre tenemos como ese primer elemento, en este caso es el iOS App con su Compose View, como elemento de entrada, el elemento que engancha con la parte nativa. Luego otras tecnologías usan otros puntos. Por ejemplo, en nuestra aplicación Android, que la tenemos aquí dentro, luego comentaré un poco más sobre este módulo, veremos que tenemos para los que vengáis de temas de Android, veremos que tenemos una main activity que lo único que hace es crear un set content y aquí llamar a app. Pues esto es al final lo que hacen todos. No os lo he enseñado, pero ese main view controller que veíamos de iOS, si nos vamos a la parte de iOS main aquí, tenemos el main view controller y vemos que nuevamente se llama a esa parte de app. Esta parte de app, como esta aplicación está enganchando desde la UI, es decir, está hecho todo con Kotlin, sería la parte de UI que es común a todas las plataformas. En este caso, pues ya os digo, toda la UI está compartida, pero como hemos visto al principio, podríamos no hacerlo, no es obligatorio. Y en cuanto a esto, bueno, pues si nos vamos a la de escritorio es un poco más de lo mismo. Tiene una función main de las clásicas de ejecutar una aplicación Java que crea un bloque aquí application y al final, si lo que veis, el punto final es el mismo app, que es el que está cargando el código de Compose. Y la de WebAssembly es un poco más de lo mismo. Podríamos verlo aquí, que también utiliza otras funciones que bueno, en este caso pues se conecta con el viewport de la parte web y al final carga esa aplicación. Luego veremos qué es esto de application. No quiero entrar ahí todavía porque os quiero contar alguna cosa más posterior. Pero bueno, como veis, al final se genera todo nuestro proyecto, nos genera los build.gradle donde importa toda la parte de Kotlin Multiplatform. Este es un poco el plugin que hace toda la magia. Y luego aquí hacemos la definición concreta de cómo va a funcionar cada uno de los targets. Ya os digo que a día de hoy pues, hay bastante configuración que yo creo que irá simplificándose en el futuro. Hay otras que ya son mucho más sencillas. Por ejemplo, en Android pues ya solo tenemos que hacer algunas cosas muy concretas. En JVM directamente nada, en iOS tampoco. La parte de WebAssembly es la que está un poco más verde y, por tanto, es un poco más difícil de configurar a día de hoy. Y luego, pues ya tenemos todo esto. ¿Cómo hacemos para añadir dependencias para cada uno de los targets, ¿no? Porque al final vamos a hacer código común, pero luego hemos dicho que cada target tendrá sus propias funcionalidades. Pues para ello, en el build.gradle tenemos una sección de sourcesets y aquí, en cada uno de los sourcesets, podemos ir añadiendo cierta configuración. Olvidaros de esta parte porque es un poco más avanzada, eso no le hagáis mucho caso, pero fijaos, por ejemplo, en el common main tenemos todas las dependencias comunes que vamos a ir usando de distintas librerías y luego, si queremos una concreta para desktop, la tenemos aquí. Si queremos una concreta para iOS, la tenemos aquí. Una concreta para Android, pues tenemos el bloque de Android por aquí arriba. Entonces, en cada una vamos poniendo las librerías concretas que necesitamos para cada plataforma, si fuese necesario. Muchas de ellas, la gran mayoría, como veis, irán en common. Muy bien, pues esto es un primer vistazo, el momento demo 1 que comentaba aquí. Luego veremos un poco más, lo ejecutaremos para que lo veáis y que tengáis un primer vistazo de cómo funciona haciendo una aplicación 100% Kotlin Multiplatform, que ya hemos dicho que quizá ni siquiera es el objetivo de Kotlin Multiplatform. El objetivo de Kotlin Multiplatform es más el poder dejarnos elegir hasta dónde llegamos con la parte compartida, pero que sepáis que a día de hoy es perfectamente posible compartir todo con algunas salvedades que comentaremos después. Vamos a hablar entonces un poco del ecosistema de librerías, porque, vale, ya os he dicho cómo crear el proyecto desde cero, pero ahora os queréis poner a trabajar y obviamente no queremos hacer estos specs actual de todo, que si tengo que hacer una petición a red, me tengo que hacer un spec de cómo hacer la petición a red e irme al actual para implementarlo en todas las tecnologías. Quiero hacer inyección de dependencias, lo mismo. Quiero hacer guardar en una base de datos, lo mismo. Todo esto
complicaría mucho el trabajo. Por eso, cada vez más, y a día de hoy ya tenemos bastantes opciones, se va generando un ecosistema de librerías que nos permite no tener que preocuparnos de las implementaciones nativas en cada tecnología. Vamos a empezar por UI, que hemos dicho que quizás es lo menos relevante en Kotlin Multiplatform, pero también quizás es de lo que más se habla, entonces es importante tenerlo en mente, que es cómo implementamos la interfaz de usuario de forma compartida entre todos los targets. Y para ello, bueno, ahora veremos. Vamos a hablar después de arquitectura de UI, de networking, serialización, asincronía, carga de imágenes, persistencia local, inyección de dependencias y testing. Vamos a hacer un pequeño barrido por todas las necesidades clásicas que podemos tener. Hay muchas más, obviamente, y muchas de ellas no las saltaremos hoy, pero para que tengáis una vista amplia de las opciones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en tema de UI no hay mucho que hablar. La única opción viable es Compose, que es el sistema de interfaces declarativas que tenemos en Android, que ha sido adaptado por JetBrains para que se pueda usar tanto en escritorio, en iOS a día de hoy está en beta y en web, a través de WebAssembly, está en alfa. Entonces, si queremos hacer la interfaz de usuario también en Kotlin Multiplatform, tenemos esta opción. Otra opción que tenemos es hacer las interfaces nativas, como hemos hablado. Podemos compartir hasta la lógica de aplicación e implementar las vistas nativas. Compose Multiplatform, al final, lo que os digo, es el sistema equivalente al que tenemos en Android. De hecho, el API, si ya trabajáis en Android, no vais a tener ningún problema en saltar a Compose Multiplatform porque es exactamente igual y todo funciona igual. Para los que no, pues al final es un sistema de interfaces declarativas como puede ser el que usa React Native, Flutter, SwiftUI o similares. En cuanto a arquitectura de UI, me centro exclusivamente en la parte de UI, no vamos a hablar de arquitectura completa del proyecto. Podríamos plantearnos utilizar el patrón Model View View Model, que es muy clásico en Android, y lo podemos usar exactamente igual en Kotlin Multiplatform, porque los View Models que utilizamos en Android de los Architecture Components tienen soporte también para Kotlin Multiplatform. Por tanto, ese mismo código que usamos en Android lo podríamos copiar y pegar y utilizarlo en Kotlin Multiplatform. Y para navegación, que quizás esto iría un poco más en el punto anterior, pero bueno, podemos utilizar también Navigation Compose. El mismo sistema de navegación que utilizamos en Jetpack Compose de Android, lo podemos utilizar en Compose Multiplatform. Luego tenemos otra alternativa, que era una de las más populares cuando no habían dado soporte multiplataforma para los View Models, es la de Voyager. Voyager nos permite tanto View Models como navegación para Compose. Entonces sería un poco el equivalente a esas otras dos opciones que os he enseñado antes. Y luego existe otra versión bastante más opinionada, que ya depende un poco de que le echéis un vistazo y veáis si os encaja o no, que implementa el patrón block, el cual no conozco mucho, así que no os puedo comentar demasiado, que se llama Decompose y que funciona también con UIs nativas. Entonces, este puede ser un punto diferencial para esta solución, aunque los View Models de Android también funcionan con interfaces nativas, pero si queréis un sistema completo de arquitectura y además os encaja el patrón que utiliza, pues podéis utilizar también Decompose. Serían como las tres opciones más populares que hay hoy en día, si no queréis montarlo todo desde cero, que también es una opción. Tema de networking, peticiones a servidores, peticiones HTTP. Pues tenemos el Ktor Client. Veremos que cuando montamos un servidor con Kotlin Multiplatform, la recomendación, aunque se puede hacer con cualquier sistema de la máquina virtual de Java, pero suelen tirar por Ktor porque también está creado por JetBrains. Existe la variante Ktor Client, que es la que nos permite hacer peticiones a cualquier backend. No necesariamente el backend tiene que estar implementado en Ktor, es una librería genérica, pero bueno, ha mantenido el mismo nombre porque está incluido dentro del mismo proyecto. Y con esto podemos hacer peticiones HTTP, soporta corrutinas. Es probablemente la solución multiplataforma más... De hecho, diría que casi la única que funciona sin muchos problemas en Kotlin, sin ningún problema, en este caso con Kotlin Multiplatform. ¿Que echáis de menos Retrofit porque sois de Android y os gusta utilizar esta librería? Retrofit solo funciona con la máquina virtual de Java, pero existe un proyecto llamado KtorFit
que hace lo mismo que Retrofit sobre el cliente Ktor. Por tanto, podéis seguir utilizando las mismas interfaces que utilizabas en Android. Con Retrofit las podéis utilizar en KtorFit. Además, si se da el caso de que estáis migrando una aplicación de Android a multiplataforma y estáis utilizando Retrofit, puede ser la vía más rápida, el utilizar KtorFit para no tener que cambiar mucho de vuestro código. Tema de serialización, aquí no hay mucho que hablar, aunque hay más opciones. Bueno, multiplataforma no estoy 100% seguro, pero lo más sencillo es utilizar Kotlin Next Serialization, librería de serialización de datos implementada por el equipo de Kotlin y que se integra perfectamente con Ktor y, bueno, con Retrofit, si volvemos al caso anterior también, y con cualquier librería que esté lo suficientemente actualizada de peticiones a red. Asincronía, pues aquí tampoco hay mucho que hablar, las corrutinas vienen integradas en el sistema de Kotlin y en este caso pues es lo más potente que vais a poder encontrar en Kotlin y muy fácil de usar, muy integrado con todos los servicios. Y si queréis también tener reactividad, tenéis los flows para manejar eventos asíncronos. En cuanto a carga de imágenes, existen dos principalmente, Coil, que permite carga de imágenes, es la que más se usa a día de hoy en Android o de las que más se usan, pues ya también tiene soporte multiplataforma desde hace no demasiado. Desde hace prácticamente nada también tiene soporte para web, que es uno de los grandes hándicaps que tenemos en Kotlin Multiplatform si queremos soportar web, que como está en alfa, pues la gran mayoría de las librerías no lo soportan todavía. Y bueno, es multiplataforma. Y otra que fue como la original, la que más utilizaba la gente antes de que Coil diera soporte a multiplataforma, que se llama Camel, alternativa a Coil, y por tanto la veréis mucho, sobre todo por eso, porque fue la primera. Mi sospecha es que Coil, como es la que más se usa en Android y la mayoría de la gente que desarrolla en Kotlin Multiplatform viene de Android, probablemente poco a poco irá sepultando Camel, pero bueno, ahí está y también funciona sin problema. En cuanto a persistencia local, podemos hacer bases de datos con SQLDelete. Es un ORM para SQLite, es probablemente el más popular en cuanto a multiplataforma porque fue de los primeros que se adaptó. Tenemos Room, la librería de Android de bases de datos. Ahora también tiene soporte para Kotlin Multiplatform, principalmente Android, iOS y desktop. Y el soporte actual es en alfa, en versiones 2.7.0 alfa, desde la 0.2, 0.4 por ahí en adelante, soporta Kotlin Multiplatform. Y luego tenemos Realm, que es una solución no SQL, que también nos lo permite. Todas estas, ninguna de ellas a día de hoy soporta WebAssembly, la que hemos hablado de web, que lo sepáis por tenerlo en mente. Si queremos tener persistencia de elementos más sencillos, como propiedades o como un pequeño JSON, cosas así, tenemos opciones más sencillas, como Datastore, que es el almacenamiento de preferencias en Android, que nuevamente el equipo de Android está haciendo muchas librerías multiplataforma, esta fue de las primeras, también podemos utilizar esta librería para multiplataforma. Y existe otra que se llama Keystore, que almacena en ficheros JSON y que se está haciendo bastante popular porque es la única a día de hoy de persistencia que soporta WebAssembly. Entonces, bueno, pues es una opción muy sencilla también, almacenamiento de ficheros en JSON y permite leerlos de forma muy sencilla sin tener que andar nosotros toqueteando el JSON y nos permite hacer persistencia sencilla. Obviamente, para una base de datos compleja esto no nos valdría, pero para almacenar valores sencillos es muy útil. Finalmente, inyección de dependencias. Tenemos Coin como la reina en este ámbito. Diría que es el estándar, es multiplataforma, muy fácil de usar. Están muy volcados en que funcione bien con multiplataforma y, por tanto, es la que casi todo el mundo usa. Si queréis ir hay un poco de alternativos, podéis echarle un vistazo a Codein o Codein. Es una alternativa a Coin, la API es muy similar. De hecho, yo creo que fue el primer inyector de dependencias que se escribió 100% en Kotlin,
pero Coin al final ha sido más rápido y ha sabido comerse el mercado, pero bueno, Codeine sigue estando ahí, sigue estando mantenida, además da soporte a multiplatform, puede que incluso antes que Coin, así que es una alternativa que podéis valorar. Son muy parecidas en cuanto a APIs, etcétera, así que cualquiera de las dos puede ser válida. Y en cuanto a testing, porque sí, podemos crear también test multiplataforma que escribimos una sola vez y que se ejecutan en todos los dispositivos, tenemos la librería estándar de testing, que he puesto text, pero es test con S, para desarrollar test una única vez y reutilizarlos en todas las plataformas. ¿Que queréis mocking porque no sabéis hacer test o no queréis hacer test sin mocks? Pues existe también... no hemos llegado a eso. Existe CodeTest también, que es un framework de testing que aprovecha toda la expresividad de Kotlin para crear su propia librería de assertions, tiene property testing, así que bueno, si estáis acostumbrados a utilizar CodeTest, por ejemplo, para Android, también es multiplataforma. Y finalmente tendríamos Mockery, que era la que os decía antes, que es un framework de mocking, que funciona en multiplataforma. Tiene un pequeño handicap, que es que no puede moquear clases finales, entonces necesitáis interfaces para todo y este tipo de cosas. Pues como eran antes los sistemas de mocking en Kotlin, antes de que se buscaran las vueltas para hacerlo, en Kotlin Multiplatform, que hasta la fecha no se ha encontrado forma de sortear eso, entonces si queréis moquear algo tienen que ser interfaces o clases abiertas, no puede hacerse sobre clases finales o clases cerradas. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más de esa demo que veíamos antes y con esto yo creo que ya nos llevamos una buena idea de cómo funciona todo. Os comentaba antes que también teníamos el backend por aquí. Una cosa muy interesante de tener el backend en multiplatform es que directamente los modelos que utilizamos en el backend los podemos utilizar en los clientes. Exactamente el mismo objeto. De hecho, si nos vamos a Shared, veremos aquí que tengo una parte domain que tiene las notas y los usuarios, que es un poco lo que utilizo en esta aplicación. Está en shared porque lo utiliza tanto la parte de backend como los clientes. ¿Esto qué hace? Que la conversión de los objetos desde backend a cliente sea totalmente natural. Funcionaría un poco como muchas veces se hacen una serie de test que lo que hacen es validar que lo que estamos utilizando en los clientes es exactamente los mismos modelos que tenemos en backend. Aquí directamente, como usamos el mismo modelo, nos podemos asegurar 100% de que lo que usa el backend y usan los clientes es exactamente lo mismo. Y os podéis imaginar que la conversión cuando estamos haciendo peticiones de los objetos a JSON y de JSON a los objetos es totalmente directa porque es que es el mismo objeto, la misma inicialización del objeto, la misma definición del objeto usada en las dos partes, tanto en los clientes como en el backend. Y os quería enseñar eso porque me parece algo bastante interesante. Como os decía, aquí estoy utilizando Ktor para la parte de servidor, pero se puede usar Spring para los que conozcáis backend con Spring o cualquier otra tecnología sobre la máquina virtual de Java, porque todo lo que sea Java pues también es Kotlin. También puede usar Kotlin. Y bueno, os quería ejecutar un poco los proyectos para que los veáis. Para empezar, tenemos que tener lanzado, en mi caso, el backend, porque estoy utilizando un backend que por lo que veo lo tengo ya ejecutándose por aquí. El backend, ya que tenemos Android por aquí lanzada también, vamos a volverlo a lanzar, que tardará un poquito menos. Esto es básicamente una aplicación de notas que puedes crear, borrar, actualizar y ya está. Y leer las notas. Y el código está compartido en todos los clientes. Entonces, bueno, tengo aquí por curiosidad implementado un modo claro oscuro que se puede cambiar directamente en la aplicación. Esto es lo que nos permite un poco también Compose Multiplatform. El sistema ya está preparado para temas y esos temas se aplican en todos los targets, en todas las tecnologías. Tengo aquí también para cambiar el modo de vista, para que veamos pues, que podemos hacer al final la UI que necesitemos, ¿no? Podemos eliminar elementos,
todo animado exactamente igual para los que estéis acostumbrados a Android, exactamente igual que se vería con una aplicación Android. Y lo bueno es que lo tenemos para todas las plataformas. Si yo ahora me voy a iOS y la ejecuto, debería tener por aquí el simulador. No, me parece que está cerrado, vamos a esperar a que se abra. Pues tendremos una experiencia muy similar. ¿Qué pasa con esto? La experiencia de iOS va a ser muy Android, en el sentido de que estamos utilizando todo lo de Compose y, por tanto, si queremos hacer una aplicación que tenga la apariencia de iOS, podríamos crearnos nuestros propios composables con apariencia de iOS, pero lo más sencillo va a ser lo que hablábamos, ¿no? Que las UI sean nativas y que el resto sea compartido. Entonces, tenemos aquí nuestra aplicación, que básicamente pues, tiene la misma pinta, ¿no? Y podemos también cambiar de tema, podemos verlo en las dos opciones, puedo eliminar notas y todo esto pues, funciona exactamente igual. Si queremos ver escritorio, por ejemplo, pues escritorio, como os comentaba, ya es estable porque fue el segundo target que soportaron con Compose Multiplatform. Por defecto coge el tema del dispositivo en el que se ejecuta. Yo, como tengo el tema oscuro activado, por defecto sale oscuro, pero bueno, con este botón que me puse aquí, pues lo puedo cambiar el tema. Y también lo mismo. No voy a volver. Bueno, si queréis ver la pantalla de detalle, no tiene mucho misterio, es muy sencilla, pero funciona exactamente igual en todas las plataformas. También aquí no he hecho una implementación muy buena de adaptarse a los tamaños de pantalla, pero como esto es un grid, si os fijáis, pues se puede adaptar también perfectamente. Además, bueno, le puse un ancho máximo porque quizá no tiene mucho sentido que se haga mucho más ancho, pero podríais implementar esto como queráis. Para los que sepáis de Android, la librería de Adaptive, que es la que permite adaptar a distintos tamaños de pantalla, también soporta multiplataforma. Por tanto, podéis utilizar todo lo de Adaptive en Kotlin Multiplatform. Y finalmente, pues si tenéis curiosidad, WebAssembly. Os recuerdo que esto está en alfa, por tanto, yo no os recomendaría usarlo en producción, pero que veáis que al final, bueno, pues la apariencia es la misma, podemos movernos exactamente igual. Tenemos las mismas pantallas, también esto se adapta al tamaño de la pantalla y todo funciona como cabría esperar. Están trabajando, obviamente, para que iOS salga de beta, que yo sospecho que a principios del año que viene saldrá, y WebAssembly tardará un poquito más. Y bueno, esto es un poco todo lo que os quería comentar. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio, por haberlo mejor. Otra pregunta que tenemos por aquí es: ¿cómo se comparan las métricas de rendimiento de Kotlin Multiplatform frente a las soluciones nativas? Al final, esto es un poco controversial y luego podremos hablar de ello en la mesa redonda, pero es técnicamente nativo porque en Android directamente utiliza Jetpack Compose, que es el que usamos en Android. En iOS al final es bajo nivel, entonces en cuanto a eficiencia va bien. No conozco de estadísticas que comparen uno con otro. Ya, al final esto es una tecnología que está en expansión ahora mismo, pero por tema de rendimiento no debería ser lo que nos frenara a elegirlo. Hay otros temas mucho más vitales, como por ejemplo la experiencia de usuario, que si me preguntáis, pues yo siempre preferiría que mi aplicación de Android tenga la experiencia de Android y mi aplicación de iOS la de iOS, así que si es posible. Siempre la parte nativa será una experiencia más amigable para el usuario, pero en tema de rendimiento a día de hoy yo no sería el punto de inflexión que me decidiría decantarme por una parte u otra, porque es perfectamente es lo suficientemente rápido como para que no sea un problema para el usuario. Muchas gracias, Antonio. Nos pregunto también que creo que utilizas Android Studio como IDE, pero recomienda Fleet. Bueno, Fleet es su deseo, su sueño, ¿no? Que se use Fleet para esto, pero no es la realidad, no nos vamos a engañar. Fleet es un IDE que ahora mismo está en preview, ni siquiera hay una versión final. Si estáis acostumbrados, sobre todo para los que venimos de Android, si estáis acostumbrados a trabajar en Android Studio, donde todo en el momento ves que compila, que no, el autocompletado, todo esto,
funciona mucho mejor en Android Studio, las herramientas de ejecución también son más limpias. Por tanto, a día de hoy, digamos que ellos promueven que en el futuro se vaya a usar Fleet, pero la que más estable hoy en día está es Android Studio. Mi recomendación personal es que bueno, lo probéis si tenéis curiosidad, pero seguramente rápidamente volveréis a Android Studio. Perfecto. Y la última pregunta, para que no nos lleve mucho tiempo, sería ¿qué tipo de renderizado soporta web? ¿Server-side, client-side o ambos? Soporta ambas. Bueno, renderizado. Pensad que esto es una aplicación WebAssembly, entonces es un binario que ejecuta directamente el navegador. Yo no conozco mucho de esta tecnología, pero básicamente es cliente esto, todo.